Buenos días. Va llegando la cuenta final. El año se va terminando. Y Europe nos homenajea con The Final Cut. En el año 2000 todas las discotecas serán como Space, y sonaba esta música. El año 2000 también nos encontraría unidos o dominados. Pasó el año 2000, ni una cosa ni la otra, ni todas las discotecas son como Space, ni unidos ni dominados. O sea, todas estas profecías no han cumplido su objetivo. Bueno, alguna información importante. Aún no habilité la ventana para que puedan empezar a enviar los trabajos para la promoción. Esto será resuelto probablemente entre el día de hoy y mañana. Total, la entrega es el miércoles de la semana que viene, que también es el parcial. Así que los estudiantes que cursan la asignatura de manera virtual tienen que venir a rendir el parcial a la facultad como fue la vez pasada. Si por alguna razón alguien no se presentase, bueno, habría que definir la fecha del recuperatorio y la modalidad como para poderlo resolver. Pero en la medida de lo posible, por favor, traten de venir a hacer el parcial. Yo se los agradezco porque simplificaría bastante la logística de la cátedra, las fechas, etcétera, etcétera. Bien. Hoy a la 1, como siempre, está la consulta virtual. Si alguien tiene alguna cuestión para consultar del trabajo, para el parcial de la semana que viene, serán bienvenidas y bienvenidos. Como notarán, este escenario no es el habitual, sino que es, como se puede observar, el de mi casa. En cualquier momento ladra el perro, se despierta alguno de mis hijos, y todo entra en el caos habitual de un hogar. Así que me brindo plenamente, la paz de mi hogar será parte de esta clase. Dicho esto, bueno, como ustedes saben, hemos tenido unas semanas entre feriados largos, entre paros, etcétera, etcétera, dificultades importantes como para poder cumplir prolijamente con el cronograma de clase. Voy a empezar a grabar acá en el Meet esto. Iniciar grabación. Inicio. Voy a grabar en el Meet, así ya tenemos varios medios y salimos por todos lados. Yo les había dicho que iba a hacer algunas clases de apoyo. Por los motivos que antes expuse no se pudieron hacer, porque no me parece correcto grabar una clase en un día feriado ni grabar una clase en un día de paro. Así que probablemente amplíe algunos puntos del programa que no pudieron ser trabajados entre el día lunes y martes, porque como ustedes saben, mañana y pasado hay paro nuevamente en la facultad. Entonces, insisto sobre este concepto. Independientemente de que estas clases no formarán parte de la asistencia, tampoco me parece correcto hacer este trabajo un día que hay una medida de fuerza. Como era habitual, me acompaña mates palau y yerba cortada a cuchillo Rosamonte, los sponsors de la clase. Dicho y hecho, yo quisiera iniciar la clase de hoy, y aquellos que están siguiendo la transmisión desde Facebook, con un like motivador de la mañana, como para ponernos fuerza y empezar a despertarnos. A la cuenta de 3, cada uno manda un like motivador. Y si estás en diferido, no estás siguiendo la clase en vivo, vos a la cuenta de 3, poné tu like motivador y nos motivamos. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Quiero ver cómo los likes suben al cielo como angelitos. Admitimos, acá no dejamos afuera a nadie. Bueno, gracias por los likes motivadores, me hacen muy felices, sobre todo la espontaneidad con el que se produce. Bueno, hoy, aprovechando que tengo el Meet desde mi casa, aparece gente en la camarita, yo saludo, me saludan,
estamos todos moviendo las cabezas, como decía un viejo pensador de los desfiles de modelo. No me peguen, soy Giordano, solía decir en algún tiempo. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, sobre todo tratando de dar un cierre a la unidad 4. Vamos a trabajar algunos conceptos fundamentales. Estoy viendo cómo hago esto a pantalla y ahora vamos a abrir esto acá. ¿Se ve? Los que están en el Meet, ¿ven la pantalla? No se ve nada. Esto me pasa, el vivo es muy traicionero en televisión. Compartir pantalla tendría que aparecer. Compartir. Vamos de nuevo. No salió, falló. Ventana nueva. Ahí está. Ah, ya entendí cómo es. Perdón, No, esta no. Metí la pata, me equivoqué. Ay, no. Ventana nueva. Aquí está. ¿Ahora se ve? Sí, bro. Bueno. Acá vamos a hacer esto. Rotamos la camarita. Dejan de verme a mí por un momento. Y este es el mapa conceptual de la unidad 4. A lo mejor lo tienen en vuestras casas. Ya pueden ver el mapa conceptual de la unidad 4, donde se observa nuevamente sobre el eje superior la disciplina y en el inferior la antropogenia. En el eje del medio vemos el despliegue de cultura, encerrona trágica, dispositivo y dispositivo analizador. Sobre el eje superior, educación formal, sobre el eje inferior, educación no formal. Se observa. Bien. A mí me gusta ver esos videos que te aparece como un dibujito y empiezan a hacer y te explican la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y es imprescindible el acento español para todo eso. Exactamente, Nico Rodríguez. El miércoles próximo, para quienes cursemos el teórico presencial en la facultad, ¿no habrá clase? No, no va a haber clase porque está el parcial. Esta es nuestra última clase. Y lo que sí vamos a hacer, no este miércoles que viene, sino el otro, una reunión de cierre, donde haré la devolución de trabajos. O sea, vamos a hacer un cierre de la materia, como si fuera una especie de picnic de despedida. En la medida de lo posible vengan presencial, así podemos dialogar de una manera más interactiva. Bueno, entonces esto, como acaban de ver, es el mapa conceptual de la unidad oculta. ¿Cómo? Yo voy descubriendo cosas acá. ¿Cómo se sale de acá? Entonces, dejar la presentación. Ahí está, ahí va. Bien. Se ha subido al Drive recientemente 2 textos: La práctica del psicólogo en instituciones de un posicionamiento de derechos humanos, algunas diferencias conceptuales fundamentales entre los abordajes grupales, institucionales y comunitarios desde la psicología en educación. Le falta una palabrita a ese título, evidentemente un error material involuntario. Esos textos ya los envié a fotocopiadora del centro de estudiantes y deberían estar también subidos al Drive, porque el profesor encargado de esa noble tarea me dijo que ya lo hizo. Buenos días. Ahora bien, como habíamos visto en la clase pasada, estábamos haciendo este pasaje de la unidad 3 a la unidad 4, y lo que
podríamos arrancar diciendo es que la psicología en educación, como solía decir el ex decano Ovide Menin y referente de la psicología educacional, como le gustaba decir a él, es una psicología eminentemente institucional. Él lo decía en el sentido de que transcurre en el seno de instituciones. Y estas instituciones, como vimos tanto en la unidad 1 como en otros momentos, está regulada por el suelo disciplinar. Este suelo disciplinar, si tomamos nuevamente, vamos a hacer un diálogo entre unidades de la asignatura. Este suelo disciplinar es aquello que Else Emanuele ha nominado discurso pedagógico, siguiendo en esto los desarrollos de Michel Foucault. Yo creo que esta idea de que la psicología educacional o buena educación, como bautiza Else Emanuele al campo, debe haber sido la única coincidencia entre Ovide y Else Emanuele. Para mí esto es importante lo que estoy planteando, aunque a lo mejor para ustedes es casi un dato paleontológico, porque Ovide Menin fue el fundador y titular de la Cátedra Psicología Educativa 2, actualmente Niñez y Adolescencia. Y por otra parte, no sé si ustedes saben, fue el creador, probablemente con colaboradores, del plan de estudio anterior al aprobado en 2014, y el plan actual tiene una, no sé si es la continuidad, pero tiene un peso, una herencia importante de ese plan de estudio, sobre todo por las condiciones en el que este plan que estamos cursando fue trabajado y aprobado, que fue en el contexto de la acreditación de CONEAU. Si ustedes leen el fundamento del programa, de la materia, van a encontrar que este debate es determinante de la confección de las currículas con las que ustedes están cursando la carrera. Y como dijera Bourdieu hasta el hartazgo, todo campo es un campo de luchas. Bourdieu miraba mucho Titanes en el ring y era un gran seguidor de la obra de Karadagian y de la lucha. Integró los colosos de la lucha una vez que Karadagian colgara los guantes, y acá viene Pierre Bourdieu y entra para castigar, y se peleaba con Sartre, y una lucha filosófica interesantísima que se daba. La doble Nelson le aplicaba, bueno, interesantísimo, todos esos detalles lo pueden ver en Volver, la momia blanca, etcétera, etcétera. Todo campo es un campo de luchas. Y este campo de luchas obviamente se refleja en la confección de una currícula, lo que se nos presenta ante nuestros ojos como algo armónico. No, en realidad el plan de estudio no se presenta como algo armónico, ni pacífico, ni mucho menos, pero no importa, vamos a suponer que es armónico, pacífico, naturalizado. Ahí está, ahí me salió la palabra. Cuando algo está naturalizado, pareciera que siempre fue así, como mamá y papá que nacieron juntos, siempre y cuando no se hayan separado y cada uno hizo, bueno, no importa, estoy muy tradicional hoy. Estoy volviendo a las tradiciones, me voy a colgar una escarapela, voy a comer una empanada a las 9 menos cuarto de la mañana, viva la patria canejo, voy a gritar en algún momento, y empiezo a preparar el locro, mate telúrico y vegetal. Siguiendo, obviamente, lo que estoy planteando, algo que está naturalizado, de alguna manera tiende a sepultar, a poner en otro plano ese campo de luchas, que no es la lucha Aymar ni nada que se le parezca, es otro tipo de lucha. Es aquellas tensiones políticas, siempre y cuando estemos hablando de un debate democrático, es decir, un régimen totalitario, ese campo de luchas no está tan expuesto, porque se baja la línea y es la línea. Aunque, bueno, algunos sostienen que aún en los espacios totalitarios hay un tipo de campo de lucha, pero se da, por ejemplo, en el seno del partido. Hay unos textos de la nueva sociología rusa que tiene un fuerte cuestionamiento a la era soviética, y para mi sorpresa uno pensaba que Stalin, por ejemplo, era alguien que si
Si decía que llovía, se largaba a llover. Si decía que pare de llover, paraba de llover, etcétera, etcétera. No. Aparentemente este muchacho también leía las internas del partido y tampoco hacía lo que quería, como quería. O sea, el campo de luchas es algo que es inherente a la subjetividad humana, en la medida de que los seres humanos tenemos esta cosa tan rara que es nuestra singularidad, que tenemos esta dificultad aún en la masa para masificarnos plenamente, siempre aparece alguien que piensa ahí adentro y se diferencia. Es decir, la masa tendería a anular este carácter de lo singular si seguimos al Freud de más allá del principio del placer, que ¡ting! Vamos a colgar acá como si yo fuera José Pablo Feynman en Canal Encuentro. Vamos a decir, ¡ting! Psicología de las masas y análisis del yo. Es un texto clave para empezar a pensar lo que sucede en el seno de una institución, que son los fenómenos colectivos. Si el psicoanálisis tradicional, para usted señora que está en casa, para usted señor, me gusta tener dos cámaras. Me siento Mirta en la noche de Mirta, que le abro una cámara y le abro la otra cámara. Esto me encanta. Tengo acá la foto de mis nietos, diría Mirta, no son mis nietos exactamente, y un cuadro de canje que logré en esta última semana sabiendo que iba a dar la clase de acá. Fenómenos colectivos. Es decir, si el psicoanálisis clásico o la psicología clásica, por llamarlo de alguna manera, tiende a pensar una psicología individual, ya el mismo Freud, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, plantea que toda psicología individual es a la vez una psicología social. Y Freud no escribe ese texto en cualquier momento de la historia, sino a partir de la década del 20, cuando la cultura germánica empieza a prenderse fuego, lo que en algún lugar se ha denominado la paz de Versalles, que es esa inestabilidad estructural que tienen los derrotados de la Primera Guerra Mundial, que someten al mundo germánico a una serie de inestabilidades, hiperinflación y humillaciones que derivan en un brote del nacionalismo racial extremo conocido como el nazismo, los muchachos del bigote. Y los fenómenos de masas también empiezan a conmocionar el mundo de la década, llamemos, del 10 en adelante, que también estaban dadas por las huelgas obreras que se dan en un mundo también fuertemente sacudido por las recesiones, por ejemplo la gran recesión norteamericana, la inestabilidad política que tiene Europa, las hambrunas posteriores a la Primera Guerra Mundial, porque Europa quedó hecha pomada, los derrotados teniendo que afrontar costos de guerra impagables, y como suele suceder, lo paga el pueblo, y el pueblo se masifica en huelgas, ni hablar de la Europa roja, ese fantasma que recorre Europa, decía un viejo profeta. Ese fantasma es el socialismo, y ese socialismo, comunismo, quiere organizar a las masas obreras. En ese contexto, el dramaturgo, literario y poeta Elías Canetti escribe Masa y Poder, sumamente conmocionado por los fenómenos de masa y la efervescencia que genera. Ahora, Freud, ni lento ni perezoso, escribe Psicología de las Masas, en el que no vamos a profundizar demasiado, porque ya deberían tener estos textos más o menos trabajaditos, y si desarrollo esto no hablamos de lo que tenemos que hablar, pero Freud habla de las famosas masas artificiales. Y las masas artificiales, iglesia, ejército, llama él porque está pensando en instituciones principalmente del siglo XIX, la nación, el nacionalismo, los grandes ideales, dice, tienen una correspondencia con el yo. Que el yo está compuesto por identificaciones. Y estas identificaciones son esta suerte de interpenetración entre lo individual y lo colectivo. Entonces allí afirma que toda psicología individual es una psicología social, a partir de esta dinámica tan extraña
tamizada por el narcisismo, que son las identificaciones. Por lo tanto, los sujetos estamos atravesados por instituciones, masas artificiales. Uno podría decir, son estas prácticas masivas que operan sobre poblaciones y dejan marcas comunes en los sujetos. Para decirlo rápidamente, la educación es una masa artificial. La escuela formal es una masa artificial. ¿Por qué? Porque tomaría, acá hacemos un gran salto, este es el gesto de un gran salto, paso por arriba los alambrados y los campos minados epistemológicos, pero podemos llegar con un gran salto a Foucault y plantear que estas masas artificiales son tomadas como cuerpos biológicos, cuerpos vivientes, colectivos, biopolítica, y que estas masas artificiales, instituciones que tienen como objetivo dejar estas marcas comunes, Foucault las ubicará del lado del discurso disciplinar y, en el caso que nos ocupa aquí, del discurso pedagógico. Entonces tenemos una primera gran definición: que estas prácticas colectivas de las que nosotros estamos hablando se dan sobre un suelo que tiene características propias, que es el discurso pedagógico, que establece una tríada entre lo que vamos a llamar su dispositivo paroxístico. ¿Cómo me gusta decir paroxístico? Es un cacho de cultura decir paroxista. ¿Cómo que hace paroxista? Te dicen en la cancha de fútbol. Usted use paroxismo que va a quedar como una persona muy culta. Va a la cena navideña. ¿Cómo le va? Y uno dice, el pan dulce es un postre paroxístico del año nuevo. Y la gente va a hacer su cómo sabe. Impresionante. El pan dulce, el turrón, es paroxístico. ¿Qué dice Foucault? El manicomio, la escuela, el cuartel, son instituciones paroxísticas. ¿Por qué? Porque en sí mismas encierran y engloban, cristalizan el discurso disciplinar, que para Foucault son 3, son 2, y le agregamos uno más, porque no lo dice, pero lo dice. Lo dice por todos lados, pero no lo formaliza. Discurso jurídico, discurso médico. Y Emanuele le hubiera dicho, te olvidaste del discurso pedagógico. Pelado, porque Foucault era pelado. Pelado, te olvidaste del discurso pedagógico. Hubiera dicho así. ¿Por qué discurso pedagógico? Porque la cárcel sería la institución paroxística, el dispositivo paroxístico del discurso jurídico, como una red administrativa en el cual se conjugan relaciones de poder en la medida de que el cuerpo queda fijado. El cuerpo queda fijado a una matriz discursiva. O sea, en Foucault el discurso no son palabritas, sino que son redes de simbolización que tienen una coacción sobre el cuerpo, actúan, no son solo palabras. Entonces, la cárcel es donde el discurso jurídico actúa, encierra a una persona, la monitorea, la sigue, la tobillera, lo que sea. El discurso médico, el hospital, el manicomio, dirá Foucault, es una institución paroxística del discurso médico, el enfermo, la distinción entre lo normal y lo patológico, lo sano, lo enfermo, lo que está dentro y fuera de la ley, divide al medio, divide. Pero también dirá
Foucault que todas estas operaciones requieren de una racionalidad, y esta racionalidad viene dada por la pedagogía. Ninguna de estas racionalidades sería posible sin la pedagogía, sin un sujeto formado para decodificar la racionalidad de un sujeto viviente y legalmente constituido. Y acá vamos a encontrar, como ya tantas veces hablamos, la figura de la niñez, el niño, digámoslo. No el niño Rafael, el que cantaba y lo hacía hacia la cámara. No, el niño como objeto de la ciencia, es decir, esta idea de este dispositivo paroxístico implicará, y esto está desarrollado en algunas diferencias conceptuales fundamentales entre los abordajes grupales, institucionales y comunitarios, desde la psicología en educación. Entonces, tenemos el dispositivo escolar. Cuando decimos escolar no es la institución escuela, estamos hablando de discurso pedagógico que desborda la escuela, sino que es esa racionalidad inmanente del discurso pedagógico y su institución paroxística, que es donde, a modo de un ladrillo más en la pared, another brick in the wall, we don't need more education, bueno, y ahí la picadora de carne, ¿no? La picadora de carne, y van todos marchando tipo así. Ya está, ya pasó, ya me calmé. Bien, por ahí pasa, ese sería el discurso pedagógico. Pero digamos que la visión que tiene ahí Pink Floyd es un tanto apocalíptica y con un cuestionamiento, yo diría, fuertemente a un tipo de pedagogía, forma mentes, y forma mentes normales. Intenta formar mentes normales, y como suele suceder en toda actividad humana, como dijera Laplanche, Jacinthe Pontalis, en Vida y muerte en psicoanálisis, si no me equivoco, toda actividad humana genera un plus. Y este plus desborda. Es decir, siempre la simbolización es más que lo que simboliza. Y esto es una característica de la inteligencia humana, como fuimos viendo tantas veces en la unidad 2 y 3. Entonces, nuevamente, tenemos este dispositivo con esta institución que es como esta usina de producción de este tipo característico de subjetividad, que si bien es una institución de la cultura, como puede ser cualquier institución de la cultura, más allá de las simbolizaciones que ustedes puedan establecer a partir de esto, la institución educativa no genera un tótem, ni un potlatch, ni ritos de iniciación, llamémosle como en la Polinesia. No, tiene otras ritualidades, genera otros tipos de simbolismo. Podemos decir, San Martín es un tótem, Sarmiento es un... No son animales totémicos, no tienen esa característica. Entonces, la institución como tiene un método. Vamos a pasar en limpio esto para ser más prolijos. Esta tríada que sostiene el discurso pedagógico se compone por un dispositivo, un método y un episteme. Repito, tiene un dispositivo paroxístico, la escuela. Cuando digo la escuela no es el establecimiento escolar, sino este régimen que se inicia a los 4 años de un ser humano, y si todo va bien y esta persona no abandona la educación, termina a los 18 y después podría seguir la universidad. El sistema educativo es un gran disciplinador de la infancia y la adolescencia. Si escuchan un ruido, están arreglando cosas en el edificio.
Tiene un método, y ese método, obviamente estoy hablando de 3 niveles que actúan en simultaneidad, los estamos dividiendo como planos, como si uno agarrara un bandoneón y lo abre. Tiene un método, y este método es la pedagogía. Esta marca proviene de la pedagogía. Si bien esto nos llevaría a repasar cuestiones de la unidad 1, acá viene lo más importante. Esta conjunción entre dispositivo y método crea un episteme. ¿Qué quiere decir? Un modo particular de conocimiento y de creación de conocimiento. Cómo el objeto se conoce a sí mismo y se investiga a sí mismo. Este será el rasgo característico del discurso pedagógico, que de alguna manera constituye este gran marco, esta gran cartografía, este mapa de relieves, tomando esta definición del Semmanuelle, este mapa de relieves que configuran, como diría Bourdieu, el campo de la educación, el campo educativo. ¿Por qué? Porque es un campo, porque estaría parcelado, dividido de otro, como si fuera el campo de Tata y el campo de los Anchorregui, que es el de al lado, la estancia. Bueno, y el campo está dividido, porque se divide de otra cosa, aunque tiene una correlación, dirá Foucault, de analogía entre lo biológico, lo jurídico y lo pedagógico, porque comparten la racionalidad. Por lo tanto, hay un sistema común y de transcripción entre uno y otro. Es decir, el sujeto escolarizado es un sujeto jurídicamente establecido y biológicamente sano. Si además aprende, tenemos la panacea del sujeto normal. Y esto, independientemente de los cambios, no es que se modifique este esquema. Lo que cambian son lo que se considera sano y enfermo, pero sigue existiendo esa diferencia. Entonces podríamos pensar la institución educativa fundacional del siglo XIX, la del siglo XX y la actual, y más allá de las diferencias hay un rasgo característico que se mantiene, que es esta estabilidad entre el dispositivo, el método y la episteme. Bien, esto es lo que define a grandes rasgos también el suelo institucional. Estoy buscando un librito que está en la bibliografía. Lidia Fernández, Instituciones Educativas, y ella nos dirá: una institución es en principio un objeto cultural que expresa cierta cuota de poder social. Nos referimos a las normas valor que adquieren fuerza en la organización social de un grupo o de la concreción de las normas valor en establecimientos. La institución expresa la posibilidad de lo grupal o lo colectivo para regular el comportamiento individual. El nacimiento y acontecer del sujeto humano se produce en una trama de relaciones y sucesos pautados por instituciones de diverso nivel de generalidad y pregnancia que, paulativamente y por el proceso de socialización, pasan a formar parte del interior de la subjetividad y a funcionar como un regulador social interno. Es decir, este movimiento de internalización sigue de alguna manera esta idea freudiana de que la masa artificial genera identificaciones comunes entre los sujetos. ¿Se sigue la idea? Por lo tanto, vemos el poder instituyente de la cultura, pero esta institución de la cultura viene dada de discursos, como diría la profesora Emmanuelle, que nos hablan, y que a veces las personas en las instituciones hablamos, pero hablamos desde preconceptos, desde precondiciones,
que no son nuestros, sino que provienen de estos, digámosle así, formatos discursivos que nosotros los pensamos sin pensarlos, diría Castoriadis, el pensamiento heredado. Son cosas que nosotros pensamos sin pensarlas. No está mal, porque no podemos pensar todo lo que decimos, si no, nunca podríamos abrir la boca. Para decir buenos días tendríamos que hacer toda una indagación profunda, introspectiva, de qué tiene de buenos, de qué tiene de días, y así sucesivamente. Lo decimos bien. Ahora, este campo colectivo, este fenómeno colectivo, la psicología ha desarrollado distintas áreas donde también se ocupan de fenómenos colectivos. Por ejemplo, la psicología grupal, los grupos, toda la experiencia en grupos. O por ejemplo, la psicología social comunitaria. Para tomar las dos grandes corrientes de la psicología que se ocupan inexorablemente de fenómenos colectivos. Ahora bien, acá tenemos un problema porque el campo de la psicología en educación es un campo que se ha ido, yo diría, como ensuciando. Tampoco soy partidario de las purezas epistemológicas. Si tomo champán toda la noche. Uno no puede tomar el aperitivo, después toma vino y cuando van a brindar con el champán. No, paraste. Yo no mezclo. Yo arranco con el champán como Mariana Nani desde las 3 de la tarde, que me levanto hasta que me voy a dormir. No funciona. Si uno puede mezclar un poco. Ahora, después tenés un cóctel que al otro día no te deja moverte. Bueno, algo parecido pasa en el campo de la ciencia, que uno mezcla demasiado, después no sabe muy bien a dónde está. Entonces, indudablemente cualquier espacio, llamémosle de la psicología, que aborda fenómenos colectivos, puede encontrar su objeto de trabajo en el campo educativo, porque una escuela, con la complejidad que tiene, para nombrar nuevamente a modo de ejemplo, hay grupos, y sí, claro que hay grupos. Uno podría aplicar una técnica de grupo operativo pilloniano, por ejemplo, con maestras, y sí, podés. Ahora, ¿sería eso psicología de educación? Yo creo que no. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero el objeto es otro. Es decir, si una maestra hace terapia, por ejemplo, porque se angustia en su trabajo, o lo que sea, ¿está haciendo psicología en educación el analista? No, está atendiendo a una maestra, es válido, absolutamente. O la psicología social comunitaria, que está muy difundida y cada día gana más espacio, y en Latinoamérica es la corriente predominante. Pero la psicología social comunitaria trabaja desde conceptos muy claros. ¿Se puede hacer un trabajo de psicología comunitaria en una institución escolar o desde una institución? Absolutamente. Y hay experiencias muy valiosas. Ahora, ¿eso es psicología en educación? No. Se puede, claro que se puede. Ahora, todo campo disciplinar tiene un método, un objeto y una construcción conceptual. O sea, el grupo operativo, si uno lo toma desde las raíces pillonianas puras, cuando digo puro, no me refiero a la raza aria del pillonismo, me refiero a lo que plantea Pillon-Rivière en el proceso grupal y en la colaboración. Pillon trabajaba en psiquiátricos, en hospicios. Y él trabajaba con pacientes severísimamente perturbados, o sea, con psicóticos graves o con personas con afecciones neurológicas graves. Digamos que y era un psiquiatra casi clásico en algunas cuestiones. Los detractores de Pillon-Rivière, por ejemplo, lo acusan de haber introducido en la Argentina las prácticas de electroshock. Él lo dice. Era práctica psiquiatra. Ahora, en el año 40 había que frenar un episodio maníaco grave.
sin psicofármacos. Y venía de una psiquiatría de su época. O sea, el mérito de Pillon no es haberse parecido en parte a los psiquiatras de su época, sino en que se diferenciaba de los psiquiatras de su época. Estamos hablando de un psicoanálisis en ciernes, recién ingresado a la Argentina. Y en esto Pillon-Rivière sigue a Bion. Es kleiniano-bioniano Pillon. A mí entiendo que puede haber gente que estudia psicología social acá escuchando el teórico y que espero no ofender a nadie con lo que planteo, pero la psicología social después se popularizó, tomó otros rumbos, tuvo otros usos, pero si vamos a las raíces, Pillon se encuentra en los hospitales psiquiátricos con pacientes que están con una desconexión de la realidad importante o con muy poca capacidad de conectarse entre sí y de ubicarse temporoespacialmente en una psiquiatría muy cruenta, lo que hoy en día podríamos decir muy cruenta. Entonces Pillon en esto sigue a Bion, es kleiniano-bioniano. Entonces, ¿qué establece Pillon-Rivière? Él ve, y esto creo que lo trabajamos en algunas clases anteriores, que estas personas, a partir de una organización grupal y una tarea, comienzan a tener, coordinados obviamente por un psiquiatra, y hay un texto que para mí es extraordinario, está acá, cling, cling, brillante, pero remite a una metapsicología kleiniano-bioniana durísima, a los cachetazos te llevan los kleiniano-bionianos, con las posiciones depresivas, esquizoparanoides y todo tipo de cosas raras, que es la noción de tarea en psiquiatría, escrita por Pillon-Rivière en colaboración con este gran analista que vamos a homenajear en este momento, que fue Armando Bauleo. Acá tengo, Bauleo. Acá tengo. Mira. Contra institución y grupo. Yo recuerdo cuando estaba en los primeros años de la facultad que Bauleo nos visitó y estuvo supervisando a la carta residentes en el viejo bar de psicología, y creo que eso me cambió la vida. Escucharlo a Bauleo cuando explicaba esto, lo otro, y le traían casos que eran gente hecha pedazo, y él, tac, 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 como Maradona o Messi, te bajaba la pelota de cualquier lado, brillante. Tenía una calidad clínica pocas veces vista. Lástima que yo era demasiado joven y no pude sacarle el jugo a eso, pero las marcas quedaron y después me puse a estudiarlos. Entonces, esta idea kleiniano-bioniana lo que plantea, la teoría bioniana, habíamos visto, esta idea del pensamiento y el pensar. Es decir, hay un modo de pensamiento que es descarga. Pero este pensamiento no tiene un psiquismo que lo piense. Es lo que Bion llamaba el pensamiento no pensado por nadie. Entonces, ¿qué hace la tarea? ¿Por qué es importante este concepto para él? Y acá viene la idea de la psicología del grupo. Porque el grupo lo que permite es generar esta dialéctica, dirá él, y genera un nuevo registro de representación, como que permite una triangulación. Entonces, este pensamiento es proyectado sobre la tarea. Y la tarea, algo que está fuera del sujeto, digámoslo así, en el mundo externo, contribuye a una elaboración de las ansiedades, y esto es reintroyectado en el sujeto. Por lo tanto, acá se plantea este vínculo, esta dialéctica entre el mundo interno y el mundo externo. La resultante de esta experiencia del vínculo, lo estoy diciendo de manera muy rápida, si leen el texto está un poco más detallado, y si van a las fuentes aún más, pero no es lo más importante, genera este modo de pensar en el cual se reconoce una terceridad, y podríamos decir estos pacientes están perturbados, tienen algún registro del otro y de una ubicación temporoespacial en lo que le permite la dinámica de la tarea. Por lo tanto, estos pacientes seriamente perturbados, dirán ellos, aprenden. Y acá está el problema con esta palabra. Este aprendizaje del grupo
no es un aprendizaje escolar. Ellos le dicen aprendizaje a esta conexión entre las personas y con la tarea. Por lo tanto, este mundo interno, dirán ellos, es modificable. Este mundo interno caótico que ataca al yo y lo destruye, no le permite organizarse. Cuando veíamos la idea de trastorno, algo de esto tiene que ver, le permite un modo de organización. Entonces, el grupo operativo funciona como un continente que le permite ciertos modos de estabilización compartido a estos pacientes y cierto desarrollo simbólico, es decir, precondiciones para el aprendizaje posterior en todo caso. Entonces, cuando estos pacientes se alivian, se empiezan a ubicar temporoespacialmente, y a lo que le dicen aprendizaje es a la resultante de este mínimo proceso de elaboración. Pero el grupo operativo no tiene como objetivo el aprendizaje escolar. Vamos a dar un ejemplo. En psicología social comunitaria tiene algún tipo de vincularidad con la idea de tarea. Ahora bien, cuando Freire, por ejemplo, trabaja con adultos en un proceso de alfabetización de adultos, estos adultos no es que no pueden adquirir la lectoescritura porque sus organizaciones psíquicas no se lo permiten, sino porque socialmente no han podido ingresar a las instituciones, porque socialmente han sido expulsados, por la razón que sea. Pero no estamos hablando de personas psiquiatrizadas, con impedimentos estructurales para representar. Estamos hablando de que no han tenido las prácticas sobre ellos. Por lo tanto, esta idea que muchas veces surge no sería estrictamente psicología en educación. No quiere decir que no se pueda aplicar un esquema de grupos operativos sobre el campo educativo, pero no es estrictamente una psicología en educación. La psicología social comunitaria, por ejemplo, trabaja sobre el siguiente eje. Y la psicología social comunitaria, ustedes pueden trabajarla desde muchos autores. Yo recomiendo principalmente Maritza Montero, que es una académica que ha compilado la experiencia, llamemos, de la psicología social general. Pero la psicología social comunitaria, la primera observación que yo les haría es la siguiente: tiene tres grandes afluencias. La primera es la psicología social norteamericana a partir de la ley Kennedy, al que le dispararon cuando iba en Texas en el convertible. Ahí salió la bala. Se ve que la CIA no erra. ¿Vieron la película JFK? Bueno, aparentemente no fue un tirador, fueron varios. Bueno, no importa. No nos metamos en eso. Que lo que plantea la ley Kennedy es la autonomía de las comunidades, como cierta autarquía. Entre ellas también la reforma psiquiátrica que tiene Estados Unidos. Pero plantea la autonomía, es decir, tiene un principio fuertemente ONGista, la ley Kennedy. La otra vertiente que tiene la psicología social comunitaria, llamativamente, es la que proviene del marxismo, las comunidades como, llamémosle, un cuestionamiento revolucionario al sistema. La idea de cierta autonomía, pero con un cuestionamiento muy fuerte a las relaciones de producción capitalistas. Y por otra parte, vamos a encontrar, fíjense qué tríada hermosa, la teología de la liberación, a partir del Concilio Vaticano II. Es decir, tenemos la ley Kennedy, las teorías marxistas y el Concilio Vaticano II operando aquí.
Porque el mundo tiene realidades distintas, y en Latinoamérica principalmente la psicología social comunitaria trabaja sobre poblaciones marginales. Y estas poblaciones marginales no en toda Latinoamérica han sido blanco de políticas públicas. Es decir, lo voy a decir rápidamente a esto. La Argentina, a diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica, y digo la mayoría porque honestamente desconozco la realidad puntual de cada uno, no ha tenido ni una generación del 80, con una ley 1420, ni un proceso higienista como también ocurrió ahora en la Argentina con las grandes redes de hospitales y de salud. No tuvo un peronismo que de alguna manera tomó a cargo del Estado un conjunto de todas estas funciones, independientemente de los bemoles y sostenidos que pueda tener esto. Por lo tanto, las poblaciones urbano-marginales o rurales estaban, digamos, sin la contención social que ha tenido la Argentina durante muchos años. Pensemos que la Argentina, hasta los años 70, fue un país casi de pleno empleo, con cifras de analfabetismo prácticamente nulas. Si nos vamos al resto de Latinoamérica, Brasil, en los años 60, en los años de la producción de Paulo Freire, tenía un 70% de analfabetismo y la educación era prácticamente privada, y de la salud ni hablemos. Los hospitales eran mortuorios. Por lo tanto, estamos hablando de organizaciones muy diferentes. Ahora bien, la psicología sociocomunitaria tiene como tres grandes momentos de trabajo. Uno, el que se denomina a grandes rasgos la convocatoria, que es reagrupar una comunidad alrededor de una problemática: potabilización del agua, vacunación, anticonceptivos, uso de procreación, de medios de procreación responsable, etcétera, etcétera. Después tiene otro momento, o sea, tenemos primero la convocatoria. Estamos hablando siempre en comunidad. Ahora, esto no es un grupo, es un abordaje comunitario, porque en un grupo habíamos hablado del grupo como masa libidinal, identificaciones cruzadas, roles y funciones. Bueno, Bion hablaba de los supuestos básicos, cierto núcleo fantasmático común. Las comunidades no, se reúnen alrededor de problemáticas e incluso los miembros pueden ni conocerse. Pero se crea comunidad alrededor de una problemática común, para decirlo a grandes rasgos, y no se explora el inconsciente de esto, no se genera una cuestión dialéctica. Lo que busca la psicología social comunitaria es el cambio social. Ahora, ¿qué se dice cambio social? Es muy amplio el concepto. O sea, un cambio social podría decir una población que no desconoce la diferencia entre el agua potable y el agua que no es potable, a partir de que conoce el agua potable, previene un conjunto de enfermedades, se incorpora eso es un cambio social. No es solamente llegar al poder. ¿Se entiende? Bien, participación, ¿qué quiere decir? Busca que la participación sea horizontal y que la misma comunidad obtenga o genere recursos. O sea, saber con qué cuenta esa comunidad para trabajar esa problemática. Tercer punto es lo que se llama empowerment. Lo digo en inglés, el empowerment. Empoderamiento. Concepto que actualmente está de moda, pero que tiene una raíz muy propia, que es la potenciación de los recursos para que esta comunidad tome a su cargo los recursos para generar ese cambio y que no que estos cambios vengan de afuera. O sea, la tesis de la psicología social comunitaria es que el cambio social se produce del interior de la comunidad hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Un sistema de planes sociales no sería lo que la psicología social comunitaria propone. En todo caso, habría que reorganizar eso, etcétera, etcétera. O sea, ahora bien, como sucede todo en la vida, tiene varias caras y muchas veces esta organización de las comunidades
hay que ver en qué contexto se producen, y así como pueden potenciar aspectos de estas comunidades, a veces son intervenciones para controlarlas. Bueno, el movimiento es amplio, dijo alguien por ahí, y esto significa que pasa un poco de todo. Ahora, de algún modo la psicología sociocomunitaria encuentra una paradoja, si esta es impulsada desde el Estado o desde otros organismos. Entonces acá tenemos un abanico bastante complejo. O sea, hay quienes plantean la institución educativa como una comunidad, la famosa comunidad educativa. Ahora, esa comunidad educativa se puede aplicar un trabajo de psicología comunitaria, es decir, una cooperadora escolar, por ejemplo, podría funcionar a modo de un abordaje sociocomunitario, así se puede aplicar la técnica. Ahora, opera sobre un suelo más complejo, y acá vamos nuevamente sobre el discurso pedagógico, que me parece que es donde vamos a enfilar, porque me fui por las ramas, como siempre me sucede. El otro abordaje que vamos a pensar, entonces teníamos la idea de grupos, es decir, este agrupamiento humano, y la psicología encuentra en la psicología del grupo un objeto de trabajo, o esta población que puede estar alrededor de una institución educativa como una comunidad. Ahora, el otro abordaje que va a tomar cuestiones colectivas es lo que se llama el análisis institucional, que tiene raíces en la Francia de los fines de los años 60. Porque esa versión cancha del himno nacional en realidad es una copia de la marsellesa. Todo le copiamos a los franceses. Los franceses cantan el himno como parte de... Y porque no hay más cantitos de cancha que la marsellesa. Es fantástica, la compusieron en la cancha precisamente, la marsellesa. Bueno, canción de cancha por excelencia, la marsellesa. Fantástica. Bueno, el análisis institucional francés, que yo algo ya dije en la clase anterior, que tiene un contexto, se produce en un contexto de cuestionamiento radical a las instituciones disciplinarias. La familia, la escuela, la cárcel, el manicomio, todo es cuestionado. Puesto patas para arriba. El otro día leí un artículo muy interesante, lo dejo solamente como una pequeña provocación, creo que está en Infobae, que el Mayo francés se inicia cuando, no recuerdo en qué universidad francesa, los varones con las estudiantes mujeres toman el albergue estudiantil de la universidad porque no se permitía que hombres y mujeres se junten en las habitaciones. Entonces toman las habitaciones en consonancia con lo que sucedía en el mundo, con las ideas del amor libre, del hipismo, la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Esto en Vigilar y Alimentar, capítulo 13, página 172, cantemos. Vietnam y la metamorfosis de la sociedad civil, la sobresomatización del horror. Ahí escribo sobre este cambio que se da a partir de los movimientos insurgentes tras la guerra de Vietnam, entre ellos el Mayo francés, las guerras anticoloniales, Indochina. Los vietnamitas, antes de dársela a los norteamericanos, se la dieron a los franceses en la batalla de Nguyen Van Phu, de Winnie the Pooh, no sé, pero los rodearon y los hicieron pomada los franceses, se tuvieron que ir, y después vinieron los norteamericanos y se la dieron a los norteamericanos, y que sigan pasando y le vamos a seguir dando, decían los vietnamitas, que vengan de a uno todos juntos. Después cobraron en Laos los vietnamitas, pero bueno, no importa, esa es otra cuestión. Entonces, en este cuestionamiento radical a las instituciones, bueno, en esta universidad donde los estudiantes toman los albergues, en esa misma universidad
actualmente, por las denuncias de violencia de género, han pedido que los varones no vayan más a las habitaciones donde hay mujeres. Han pedido restricciones. O sea, cómo gira el mundo, ¿no? Es bastante interesante esa situación. Eso es un analizador, si vamos a utilizar un concepto de la casa, anticipándolo. Qué analizador interesante, ¿no? Bien, prosigo. Entonces, el Mayo francés cuestiona las instituciones, pero hay un contexto, sobre todo en la posguerra francesa. Piensen que Francia fue ocupada hasta el año 44, no recuerdo la liberación de París cuándo fue, pero convengamos que Francia fue ocupada por el nazismo, y los franceses, independientemente de las luchas de los maquis y ciertos movimientos insurgentes, un pueblo bastante condescendiente con el invasor. Y esto generó muchas cosas en Francia. Ni hablar de las limpiezas étnicas que hubo, etcétera, etcétera. La cuestión es que esta Francia cuestiona fuertemente un montón de cosas, entre ellos de todas estas instituciones, pero aparecen algunos referentes que no son menores, desde la filosofía, la sociología. Pensemos en un Lacan en producción, en la cresta de la ola. Hay un clima intelectual efervescente, tenemos la revolución a la vuelta de la esquina, un cuestionamiento fuerte al sistema económico, al sistema social, a la cultura, toda una contracultura, pero este dato no es menor y no está tan estudiado, que es la juventud al poder. La juventud como el gran agente de cambio. La juventud a cargo de la historia. Piensen que la mayoría de los movimientos revolucionarios que hubo eran movimientos juveniles. Gente muy joven. No siempre dirigidos por jóvenes, pero muy jóvenes. Bueno, entonces vienen los cuestionamientos fuertes. O sea, el socioanálisis o el análisis institucional francés tiene tres grandes patas. No hay chiste con esto. La sociología, la filosofía y el psicoanálisis. La clase de hoy va a ser un poquito más larga, si me lo permiten. Igualmente queda grabada. Desde la perspectiva de la sociología vamos a encontrar primero la idea que plantean Durkheim, que los hechos sociales trascienden el acto individual, que el hecho social tiene otro estatuto y que en todo caso es quiero ser cuidadoso con la palabra, pero en todo caso el hecho social trasciende al sujeto. Vamos a usar una palabra aunque sea inexacta, lo sobredetermina. Desde la perspectiva Foucaultiana, volvemos a Foucault, este hecho social podría ser claramente el discurso, en la medida de que es algo que nosotros no producimos y es un real que viene desde afuera y nos configura. El discurso social como un encadenamiento, el discurso disciplinar como un encadenamiento de hechos sociales. ¿Qué quiere decir? No los produce el sujeto, pero son productores de sujeto. El otro elemento que van a tomar de la sociología, no menor, es que toda red administrativa, como diría Weber, es una red de poder. La burocracia. El sistema administrativo como red de poder. La otra afluencia, obviamente, no podía faltar en la Francia de los años 60, es el marxismo. Que los discursos sociales producen un régimen de alienación. Y que en este régimen de alienación hay una verdad que queda oculta, por lo tanto introducen en el campo de la sospecha. Sospecha. ¿Qué quiere decir? Que la estructura social tiene una estructura subyacente que debe ser develada. Esta idea de que debe ser develado es una idea que se comparte con el psicoanálisis. Ahora, ¿cuál es el método para develar una cosa y la otra? Lo veremos en minutos. El otro elemento es la filosofía, y acá vamos a tener la presencia de dos grandes filósofos que son Deleuze y Guattari.
que van a tener también un fuerte, sobre todo la idea rizomática, etcétera, etcétera. Bien, pero más allá de todo esto, que se puede poner bastante complicado, el socioanálisis francés de Luró y Lapasade principalmente, como sociólogos, entra en diálogo especialmente con el psicoanálisis lacaniano. Y que va a tener, a diferencia de lo que hablábamos anteriormente, esto disculpen el desorden, pero como veíamos en el grupo operativo, en la psicología social comunitaria, lo que vemos es la idea de una técnica. Cuando digo técnica, no lo estoy diciendo en un sentido peyorativo. O sea, la psicología tiene técnicas. Los test proyectivos gráficos son una técnica. El grupo operativo es una técnica. Es algo que uno usa por un medio, tiene un procedimiento de alguna manera. Poner una vacuna tiene una técnica, no viene de la psicología en ese caso. Un cuestionario tiene una técnica, cuando yo hago una entrevista tiene una técnica. Porque es algo que se reproduce más o menos igual independientemente del contenido, está preestablecido, variará según el orden teórico. Pero la técnica tiene como una pautación y tiene un sentido. Los famosos talleres. El taller tiene una técnica también, la técnica de talleres. Este era un tema que yo quería desarrollar, pero me olvidé. Está en el texto, lo pueden leer. Pero se le suele decir talleres a muchas cosas, y el taller es una categoría bastante genérica de un montón de cosas, y es un dispositivo principalmente pedagógico. Esto no está consensuado entre distintas áreas, se le dice taller a muchas cosas, pero el taller tiene una finalidad principalmente pedagógica, transmitir un contenido. ¿Los psicólogos podemos participar en talleres? Efectivamente. De hecho, en el texto yo comento mi participación en uno. Pero tienen como objetivo establecer algo, generar una información. Ahora, otra cosa es el método. Diferenciemos técnica de método. La técnica es más o menos lo que dijimos, algo que está de alguna manera pautado, establecido, que sigue cierta rutina. Un test proyectivo gráfico tiene la consigna, tiene el cuestionario, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, el método es más amplio y es menos exacto. Freud, que digamos es quien funda esta idea, define el psicoanálisis como una psicoterapia de alguna manera, como un proceso que trabaja un método y una ciencia, digamos, un modo de acumular conocimientos a partir del método. Ahora, el método por excelencia es asociación libre y atención flotante. ¿Para qué? Para que emerja el inconsciente y lo haga interpretable. Por lo tanto, el método tiene la finalidad, para decirlo de manera simple, de generar un develamiento de algo. De que algo que está oculto se devele, de algo que no está presente se devele, o que los sujetos tomen de alguna manera dimensión de algo, de que se den cuenta de lo que están diciendo. Acá está mi perra tratando de cazar una mariposa y en cualquier momento me golpea y me caigo, y eso va a ser el blooper de la clase. Llevamos mucho tiempo, la gente se aburre y yo voy a pedir un like motivador, los que estén en Facebook. Así que a la cuenta de 3, 1, 2, 3, like motivador o un saludo los que están en el Meet. Gracias. Por lo tanto, el socioanálisis o análisis institucional francés va a desarrollar una serie de rudimentos para generar un método. Y acá, vigilar y alimentar, página 77, cantemos. Se ve que tienen poca cultura de templo, porque en el templo te dicen la página y cantemos y cantamos el salmo o lo que sea, no importa. Se ve que acá son el marxismo ateizante de la Facultad de Psicología ha hecho estragos, gente de poca fe. Ya vamos a ir todos a la iglesia. Yo vivo al lado de la iglesia, para ser más preciso. Así que si escuchan campanas, es porque estoy al lado de la iglesia.
Capítulo 77, cantemos, la desnutrición infantil como dispositivo analizador. Acá hay un ejemplo claro. El dispositivo analizador remite a la construcción y articulación de nociones, ideas y conceptos propuestos por el análisis institucional francés a fines de la década del 60. Su propuesta pone en diálogo conceptos psicoanalíticos desde una interpretación preferentemente lacaniana, con desarrollos de la filosofía y la sociología. El dispositivo analizador se hace visible por medio de intercambios e interacciones de juegos de fuerzas que cobran significación y registro sobre el suelo institucional, cuyo impacto, de modo preliminar, implica relaciones transferenciales, entendidas estas en los términos del psicoanálisis clásico, es decir, a partir de tres características fundamentales, en cuanto a obstáculo, resistencia y proceso. Bueno, yo acá no les voy a leer todo el capítulo porque no tiene sentido, lo pueden hacer ustedes, pero les diría lo siguiente: el análisis institucional gira en torno a rudimentos. Uno de ellos es la célebre distinción entre pedido y demanda, es decir, en el seno del discurso pedagógico se produce un pedido, los chicos no aprenden, se golpean. Esta semana los varones eran varones y la semana siguiente todos los varones pasaron a ser mujeres. O sea, no entendemos qué sucede, todo se va al demonio, la gente anda a las trompadas por los patios, las maestras se corren a los carterazos, esto es un caos, te dice la gente. ¿Qué está pasando acá? Entonces, ¿qué hace el analista desde el enfoque del análisis institucional? Se reúne con la gente, arma un dispositivo, y este dispositivo se convierte en dispositivo analizador. ¿Qué quiere decir? ¿Hace un taller de convivencia? No. O dice, vamos a hacer un taller de convivencia, ¡cling!, le guiña el ojo, para que esto se convierta después en un espacio en el que hablamos. Eso se llama engaño y es antiético. Porque la gente tiene que saber a lo que va. Vamos a decirles que en realidad vamos a hacer el juego del ovillito así y así y así, y después que la gente cuente sus más oscuras intimidades y perversiones. No, tampoco. El dispositivo analizador tiene como objetivo el develamiento a grandes rasgos del inconsciente político institucional. ¿Por qué dispositivo? Porque el dispositivo encierra, aloja una producción. ¿Qué es un dispositivo de Michel Foucault? El dispositivo tiene un régimen de enunciación y de visibilidad. ¿Qué quiere decir? Hay algo que se pone en el plano de la palabra y de visibilidad que se hace visible, quizás no tenga palabra. Esto es bastante complejo. El otro aspecto, que no es menor, entonces tenemos el pedido, la gente te dice algo. La demanda tiene que ver con el concepto psicoanalítico de demanda y especialmente el diseñado por Lacan. ¿Qué soy yo para el otro? Entonces, supongamos, el pedido por lo general se esboza en los términos disciplinares con el cual la institución nombra sus problemas. Tenemos problemas de conducta, tenemos muchos chicos con problemas de ADD, tenemos esto, lo otro. Bien, entonces uno empieza a armar el dispositivo y vamos viendo que esto tiene otra profundidad. La demanda es ¿qué soy yo para el otro? ¿Qué lugar tengo yo en la fantasmática del otro? Entonces esto puede traducirse como, ahí viene el psicólogo que tiene todas las soluciones en una caja, nos va a decir a cada una lo que tenemos que hacer, a cada uno lo que tenemos que hacer, y le tenemos una fe ciega porque me dijeron que el doctor es buenísimo, te cura todo, los juanetes, los problemas de conducta, todo, rejuveneces, te deja como nuevo. No pasa, tonifica glúteos, lo que sea. No, eso no sucede. Y otra, el tipo no sabe nada. Esto está perdido. No sirve para nada. ¿Para qué vamos a hablar si al final pasa siempre lo que pasa? ¿Me entendiste? Bueno. Voy a buscar, si me permiten. Profe, ¿puedo comentar algo? Déjale nomás. No se oye. ¿Cómo? ¿Puede repetir que no escucho? Sí, porque me
Está perfecto. Lo que dice usted está perfecto, y ahora escuche este ejemplo que le voy a dar, que le va a encantar. Mire, ejemplo 1, esto es del texto, algunas diferencias conceptuales, no lo voy a repetir porque es largo el nombre. Algunas diferencias conceptuales fundamentales entre los abordajes grupales, institucionales y comunitarios. Necesito aire. En una institución educativa, los directivos plantean que nunca pueden hacer nada, que pese a los intentos de mejorar las cosas, nada sucede, que habitualmente todos se acuerdan, pero las cosas siempre terminan en una extraña quietud y una relativa paz tensa. En el espacio de trabajo se va repitiendo esa dinámica. Las maestras hablan con respeto entre sí y con sus directivos, pero la queja de que nada cambia es recurrente y luego se pasa un listado amable de imposibilidades. Repentinamente pide la palabra el portero del colegio y dice: esto fue fantástico, yo lo vi, no me lo contaron, como a Shilton, el gol con la mano de Maradona. Una de las cosas que habitualmente sucede es que hay docentes que fuman y apagan los cigarrillos debajo de la mesa de la sala de profesores. El lamparón de la quemadura no se ve, pero sigue saliendo humo que huele y molesta. Se cayó este hombre, dijo eso. Cuando a continuación la directora quiere retomar la palabra, como si el comentario del portero no tuviese que ver con nada, el analista pregunta: ¿habrá más cosas en la escuela que son como esos cigarrillos que se los apaga debajo de la mesa para que no se vean, pero algo se sigue quemando y se lo huele aunque se lo pueda ver, aunque no se lo pueda ver? Prosigue el analista. Con el cigarrillo pasa algo similar a lo que venimos hablando. Algo que no se ve hace como que nada sucede, pero siempre parece que algo se está quemando. Al finalizar el analista su interpretación, comenzaron a surgir diferencias históricas entre la directora y la vice, en los docentes alineados con una y otra, y cómo esta disputa, que estaba calma en la superficie, era una máquina de boicot a cualquier iniciativa. Esto que se produce se llama analizador, y un analizador es una escena institucional. El portero hace un comentario que parece que se le tapó una vena y dice algo que no tiene nada que ver con nada. Sin embargo, él está transmitiendo, está escenificando algo que pasa en la institución. Si uno no escucha eso desde el método, es como un sueño, es como el análisis de los sueños, diría Freud. Me encanta esto. Eso es el método. Entonces el analista dice: oh, mira, caramba, está pasando lo mismo. Estamos hablando arriba de la mesa y algo se está quemando abajo. Epa. A vos, picaruelo, te lo digo, que pensabas que ocultabas todo. Mira lo que está pasando acá. Entonces, ¿qué hace el analista? Interpreta la implicación. Porque el análisis institucional tiene un desplazamiento de conceptos psicoanalíticos a la escena institucional. El inconsciente freudiano es un inconsciente sexual infantil reprimido, pero el inconsciente institucional es un inconsciente en el que se cristalizan las relaciones de poder, entendiendo el poder no como verticalidad, sino como esa inmanencia que describe Foucault. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué devela ese analizador que capta el analista? Relaciones de poder. Las huele como algo que se quema. ¿Se entiende? Las huele. ¿Qué analiza? La implicación? Porque la implicación es el equivalente en el análisis institucional de la transferencia. Pero el dispositivo analizador es el equivalente al concepto de significante. El analizador es un significante, y el significante, ¿qué hace?
significa para otro significante, diría el comandante Jack. Pero el significante, como expongo acá en este libro, en el capítulo que se inicia en la página 77, siguiendo los desarrollos de Rodulfo, del niño y el significante, el significante anuda, liga y se repite. Acá hay un escenario de repetición. Esto que está pasando, que cristaliza maravillosamente el portero, es lo que pasa todo el tiempo y pasa con todo. ¿Por qué es significante? Porque significa para otro significante. ¿Qué quiere decir? Establece, como decía Ulloa, gira, repite lo que no puede representar en torno a un nudo patógeno. Ulloa decía nudo patógeno. Se repite. El significante se repite, pero se repite diferente. No es que repite diciendo lo mismo. No, se repite diferente. Entonces, el analista hace una construcción, una operación simbólica donde lee la transferencia. Y que esto tiene que ver con esto. Vamos, la tos de Dora es la tos del padre. Ahí hay una correlación simbólica, significante, diría la acá. Pero lo más importante, y te lo digo a vos, y después que diga esto quiero una ovación y un like motivador masivo, es que conduce a otra escena, al inconsciente institucional. Ovación, por favor, y like motivador que suba, si no, no sigo. Esto se llama manipulación de las masas, lo que estoy haciendo. Estoy generando una imagen popular. A la otra escena institucional, y esa otra escena institucional no es la fantasmática psicoanalítica del inconsciente sexual reprimido, no, son las relaciones de poder subyacentes. Que la mejor explicación de esto la aprendí en el Museo del Observatorio Astronómico de Rosario. Fui con mis hijos hace unos años al Observatorio Astronómico y un hombre que nos daba la visita guiada nos muestra un vidrio transparente. Le pone una luz infrarroja detrás y se ve toda una cosa medio extraña, fantasmagórica. Y dijo, ese es el juego de fuerzas que tiene un vidrio que a simple vista no se ve, pero la luz permite develar los juegos de fuerza internos. Eso es un dispositivo analizador, dije yo, y el tipo me echó porque no entendía de qué carajo estaba hablando yo. Pero no me importa. Yo seguí insistiendo como los grandes de la historia, el pur se mueve, dije, y me fui con Galileo Galilei, muy contento a mi casa diciendo, acá está, lo descubrí. Y se lo digo a ustedes, a todos los argentinos y a América Latina en su conjunto, porque sé que acá no solamente hay argentinos y todos son bien recibidos en la Universidad Nacional de Rosario. Este juego de fuerzas, esto que no se ve, es lo que el dispositivo analizador opera como luz infrarroja. Y el mecanismo que permite ver esto es el método, es la transferencia, es la formación analítica. No una técnica, no un taller de convivencia, no el empoderamiento, y no están mal esas técnicas, ni esos métodos, no están mal, no son pertinentes en el análisis institucional. Son otra cosa, que no está mal, pero diferenciemos las cosas. Dicho todo esto, creo que hemos dado un resumen importante de la unidad 4, pero bastante completo. Esto es el análisis institucional. Si quieren les doy otro ejemplo, que está buenísimo también. Una escuela en el amplio radio de una ciudad durante la vigencia de la Ley Federal de Educación, la ley que tenía hasta 9º año, comenzó a perder matrícula. Una escuela céntrica de Rosario empieza a perder matrícula. Durante la vigencia de la Ley Federal de... debido a ello tomaron la iniciativa de realizar talleres para la comunidad para que la escuela tome alumnos de los alrededores. Esto no está en el texto, pero los talleres fueron una idea que tuvieron a partir de una serie de talleres desde un enfoque comunitario, o sea, insertar la escuela en la comunidad.
Sucedía que ante la pérdida de matrícula muchos niños de la periferia comenzaban a asistir confrontando a la escuela problemáticas que nunca antes habían tenido que enfrentar. Por ejemplo, el armado de un comedor, conseguir pases de transporte, asistir situaciones de extrema violencia dentro y fuera del colegio. El dispositivo de trabajo se convirtió en el refugio de pedidos desesperados por no poder soportar más la nueva realidad institucional. Lo llamativo era que el motivo del malestar, que devino pelea entre las docentes, era sobre la falta de motivación para sostener los talleres con la comunidad. Daban talleres de inglés de distintas características. La institución había planificado una estrategia para subsistir no solo en la mantención de la matrícula, sino en mantener la identidad de una escuela de excelencia como habían sido antes de la sanción de la ley federal. Una de las docentes expuso que las familias que antes optaban por esta escuela desistían porque su institución no contaba con octavo y noveno año y preferían otras instituciones o colegios privados. O sea, frente a la pérdida de matrícula, se le ocurre hacer talleres para que la gente se acerque a la escuela, insertar la escuela a la comunidad. Luego que hablara esta maestra, las imputaciones sobre sostener los talleres comenzaron a tomar un tono de acusación violento. Casi se van a las manos, para decirlo de manera directa y literal. Allí el analista interviene repitiendo la breve historización que ellas mismas acaban de hacer de por qué la escuela ya no recibía alumnos del radio y pasó a ser, como la mayoría de las escuelas de aquel momento que solo tenían hasta séptimo, escuelas de segunda o tercera opción para la población del radio. Luego de la intervención del analista, sorpresivamente el tono bajó y una de las docentes que más enojada estaba, con quienes no cooperaban, dijo: entonces los talleres no sirven para nada, solo para que nosotros nos peleemos. Es decir, los talleres no iban a cambiar una estructura, que la escuela era tomada como una segunda o tercera opción, porque las familias de clase media que vivían alrededor de esa escuela pública optaban por escuelas que tenían octavo y noveno y no había taller que valga, que iba a levantar la imagen de la institución, sobre todo a partir de una serie de episodios que se dieron bastante conocidos en su momento. Incluso uno fue de que un chico fue armado a la escuela. Y las maestras estaban desesperadas porque tenían que atender situaciones de la periferia que no están mal, pero no estaban habituadas a hacerlo, y recuerdo que una lo dijo llorando. Si yo, dice, ahora me dedico a pedir pases de comida, pases de colectivos, cuando antes me preocupaba porque los chicos vayan al Politécnico, al superior, a la facultad después, y ahora estamos en otra cosa. Ahora, fíjense cómo acá se ve claramente que un abordaje a lo mejor comunitario acá no era pertinente, porque van hacia el problema, cuando la situación tiene que ver con otra cosa, con una estructura que determina esto, y que en todo caso la lucha venía en otro lado. Esto es un analizador. ¿Cuál era el analizador acá? Lo que permite develar que frente al terror de la extinción, que es, diría Bion, el miedo al ataque, arman, llamemos como una defensa maníaca. Hay que salir maníacamente a armar talleres y popularizar la institución. Y esto las confrontaba con una cuestión estructural que no iban a manejar de esa manera y solo les generaba cada vez más sufrimiento. Esa pelea que en su momento me tocó presenciar es una expresión de un sufrimiento que hasta ese momento no tenía nombre. Bueno, estos son ejemplos de un abordaje institucional. Y creo que lo importante es que ustedes puedan ver lo que sería un abordaje en psicología en educación, donde el discurso pedagógico se lo puede captar de manera clara, como analizador, como entramado histórico-político, como una cuestión compleja que atraviesa a las personas en las relaciones de poder y las hace actuar. Y que esto marca una diferencia teórico, metodológico, epistemológica. ¿Las otras están mal? No, son otra cosa. Como solía decir yo, ¿un neurólogo puede vendar un tobillo? Sí, claro que puede vendar un tobillo, pero no está haciendo neurología.
Y puede vender bien un tobillo, si la circunstancia lo requiere, sí, no pues no, yo no vendo un tobillo porque soy neurólogo. No, la situación requiere que un médico vende un tobillo, usted es médico, vende un tobillo y después vemos qué hacemos. Está bien. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como solía decir Panigasi en Gasoleros. Dicho todo esto, me voy retirando y vamos dando por terminada la clase. Recuerden que la semana que viene hay que presentar los trabajos del teórico para la promoción directa y a las 12 del mediodía es el parcial. El otro miércoles nos estaríamos reuniendo, miércoles me salió bien rosarino, el otro miércoles nos vamos a reunir para hacer un cierre del teórico y de la asignatura. Así que como dijo el poeta de Bolívar, me retiro con el clásico chau, 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 chau. Perdón, profe, disculpe, una consulta. Sí, cómo no. La escucho. El parcial lo tenemos la semana que viene con el grupo de Belén que está presente ahora en la clase, junto con Daniel,